a el acceso a tratamientos de calidad, nos referimos a el contexto social, al contexto económico. Entonces, son una gran cantidad de elementos que están alrededor de una persona para poder hablar de qué es lo que determina o no la condición de salud o enfermedad de una persona. Entonces, y lo que se evidencia, y ustedes lo han de saber muy bien, en sus comunidades han de tener, por ejemplo, los casos de aquellos niños de familias más pobres, que hasta los vemos como con solo unas cuantas ropitas, todos sucios, que andan en la calle jugando, que los vemos comiendo solo churrito en lugar de comida, pues comida saludable. Lo vemos que en la calle agarran almendras y no las lavan y así se las comen con las manos sucias que han estado jugando. Entonces, lo que hemos evidenciado en nuestro contexto es obviamente esta relación entre pobreza, educación y práctica de hábitos, ¿ya? Hábitos saludables. Entonces, cuidados higiénicos dentro de estos. Entonces, vemos de que obviamente si esto es proporcional a mayor educación y a menos niveles de pobreza, menores posibilidades del padecimiento de estas enfermedades, ¿ya? Pero son bastantes. Entonces, y vamos a ir viendo algunos de estas entonces. Y vamos a ir definiendo algunas de ellas. Bueno, entonces, vamos a mover esto por aquí. Bueno, el hecho mismo del quebrantamiento del completo estado de bienestar físico, mental, social y moral es lo que se conoce como enfermedad. Ahora, el proceso de salud, enfermedad se puede determinar por diferentes situaciones. Una de estas sería lo que estamos nosotros hablando, los cuidados higiénicos, pero obviamente hay muchas más. Y las deficiencias higiénicas, pues se refieren a eso, a esas fallas o a esa falta de esas normas o esas prácticas que entonces tienen una repercusión contra la salud porque no se pueden mantener las condiciones de salud. Entonces, lo contrario, por ende, a la salud, pues es la enfermedad y viceversa. Ok, vamos a hablar sobre la división de las enfermedades, en este caso, vamos a ver. No se puede ocultar esto. Ok, yo estoy viendo una barra, no, creo que ustedes no la logran ver, pero aquí hay una barra de zoom que oculta ahí esa parte. Entonces la vamos a dividir en dos, en las enfermedades personales y en las causadas por las deficiencias en cuanto a las condiciones de hacinamiento. Y más adelante vamos a ir viendo una por una. Entonces, pero cuando hablamos de las higiénicas personales, pues obviamente hablamos de las básicas, ya de lo que yo tengo que hacer diariamente. Y cuando hablamos de las que son por hacinamientos, están en relación a que existen múltiples personas que están cohabitando dentro de un espacio pequeño proporcionalmente hablando al número de personas. Quiero ver, creo que así estorba menos esto. Vamos a poner por acá guardado. Bien, entonces tenemos el caso de la pediculosis, que la pediculosis se refiere a la parasitación, es una exoparasitación causada por piojos, que en este caso son exoparásitos y pertenecen al género Pityrus, o se escribe con PH, entonces Pityrus o Phytyrus, y
pertenecen a la variación hominis, y en este caso tenemos a Pityrus capitis, a Pityrus corporis, Pityrus barbae, que pues en este caso estarían causando las pediculosis. Aunque nosotros tradicionalmente nos referimos a pediculosis cuando nos referimos específicamente a capitis por la relación de, o el tropismo que existe de Pityrus capitis para la cabeza. Las ladillas también son una forma de exoparásitos, son familia de los piojos, pero en este caso ha habido una variación fenotípica en cuanto a una mejor adaptación hacia las vellosidades púbicas. La vellosidad púbica es distinta al cabello. La vellosidad púbica es más gruesa. Entonces el piojo ha desarrollado pinzas mucho más gruesas, de manera que puede prensarse mejor a, a la vellosidad púbica. Mientras que con estas pinzas gruesas, cuando quiere pinzar un cabello no es posible porque es más delgado, entonces se resbala la pinza porque es demasiado grande. Y viceversa. Entonces, los que están adaptados, fenotípicamente hablando, al cabello, pues no parasitan la parte púbica, pues porque el vello púbico es muy grueso, su pinza es muy delgada y no logra prensarse, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de ladillas, estamos hablando de la presencia de piojos a nivel púbico. Cuando hablamos de las vaginitis y vaginosis, que las dos cosas son distintas, aunque están muy relacionadas, eso es cierto. Cuando hablamos de vaginitis, el término itis hace alusión a un proceso inflamatorio que puede ser a consecuencia de un proceso infeccioso, eso es cierto, pero no todo proceso inflamatorio es de tipo infeccioso. También hay procesos inflamatorios de tipo traumático. Entonces, por eso no podemos decir que en toda inflamación es una infección. No podemos decir eso. Pero sí podemos decir que las infecciones producen inflamaciones. Entonces, cuando nosotros decimos vaginitis, nos referimos a la inflamación o infección de la vagina, que es la parte interna. Vulva es la parte externa y eso sería una vulvitis, ¿ok? Entonces, si el problema fuese la vulva, o sea, la parte externa. Cuando nosotros hablamos de vaginosis, normalmente nos relacionamos a una infección de la vagina de tipo bacteriano, porque las vaginitis de índole microbiológicas, porque pueden ser también de índole traumática, pero las de índole microbiológica pueden ser a consecuencia de parásitos, como en este caso Trichomonas vaginalis, puede ser a causa de hongos, como Candida albicans, puede ser a consecuencia de bacterias, entonces ahí se llamaría vaginosis. Entonces el término vaginosis se utiliza más para la infección de la vagina de tipo bacteriano. Y vaginitis se utiliza para si es proceso inflamatorio, si es proceso alérgico o si es proceso infeccioso, pero de tipo micótico o de tipo micológico o de tipo parasitario. Entonces, en esos dos, ¿ok? Porque también la vaginitis, como ya mencioné, no solo puede ser de tipo microbiológico, no puede ser solo de tipo traumático, sino que también puede ser de tipo, por ejemplo, alérgico, cuando se utilizan sustancias como duchas vaginales, lociones, etcétera, a ese nivel y se produce un proceso alérgico que puede desencadenar la inflamación de la vagina. Entonces, ahora, la única diferencia, para dejarlo más claro, es que la vaginosis es una infección de la vagina de tipo bacteriano y la vaginitis, pues es una forma ambigua de decir que hay una inflamación o un proceso infeccioso dentro de la vagina. Y ya después se puede ir mezclando, por ejemplo, como con la vulvovaginitis, en donde ya están las dos comprometidas. La gingivitis. Bueno, la gingivitis se refiere al proceso inflamatorio
que puede, o la mayor parte del tiempo va a ser a consecuencia infeccioso de las encías. O sea, las encías se inflaman, pero se inflaman a consecuencia del proceso infeccioso. Por ejemplo, ya ha avanzado una placa bacteriana. La placa bacteriana se produce como consecuencia de la acumulación de residuos en las piezas dentales. Es decir, la persona no tiene un buen aseo bucal, no hay un cepillado frecuente y entonces las bacterias se multiplican. Se multiplican tanto de que forman, a través de algo que se llama quorum sensing, forman una película, forman un recubrimiento. Entonces, ese recubrimiento es lo que llamaríamos placa y eso, como es una presencia de bacterias metabólicamente activas, eso va a producir que el sistema inmune actúe a ese nivel, a nivel local, y va a producir entonces el proceso inflamatorio. Incluso puede haber sangrado. El herpes simple. Antes, a los herpes se clasificaban, se siguen clasificando en herpes simple tipo 1 y herpes simple tipo 2. Hay varios tipos de herpes. Hoy hay alrededor de 8. Entonces, se clasificaba el que era herpes oral y el que era herpes sexual. Hoy por hoy se manejan que son los dos tan similares que prácticamente se refieren al mismo. Y por las diferentes prácticas sexuales, como la práctica de sexo oral, se puede tener un herpes sexual en la boca, ¿ya? Entonces, y viceversa, un herpes que era clasificado como oral, por la misma práctica del sexo oral, se puede tener a nivel genital. Entonces, ya como que la clasificación en cuanto a herpes oral y a herpes genital ya casi que no se siente necesario utilizar porque los dos se encuentran en las mismas zonas. Entonces, el herpes también está en relación a cuidados higiénicos personales porque tiene que ver con, por ejemplo, esto. Esta es mi taza y es únicamente mi taza y nadie más en la casa tiene acceso a esta taza. ¿Por qué? Pues porque tiene contacto con mi saliva. Ya le doy la palabra, Silvia. Tiene contacto con mi saliva. Entonces, y todo, por ejemplo, lo que hacen muchos de ustedes, con las disculpas del caso, pero andan bebiéndose algo y alguien más quiere y se lo dan. Y lo consume la otra persona de esa soda o ese jugo o ese Gatorade o lo que fuese que estuviesen tomando, lo comparten. Eso no es correcto, porque ahí hay intercambio de saliva. En el intercambio de saliva hay intercambio de microorganismos como el herpes. Y aunque no estén en forma activa, porque por ejemplo el herpes tiene una forma de latencia, es decir, el virus está escondido, no hay sintomatología, pero estos pacientes son portadores y pueden transmitir este agente etiológico. Silvia había levantado la mano. Oh, sí, claro, era porque mis compañeras supuestamente tenían un problema, pero no sé si lo han solucionado ya. Entonces, y estaban mandando mensajes que estaban interrumpiendo con lo que yo le estaba escuchando a usted. Esa era la cosa que quería decir. Ah, aquí vi algo en el chat, algo dice, no sé, de Ana Turcio a todos, dice. Y le contestó Fabiola. A saber. Ana Turcio levantó la mano. Sí, perdón, es que no me había fijado que era para todos. Ok, bien. Ahora, la sarna. La sarna es una enfermedad de la piel y es causada por un ácaro. Ustedes han escuchado hablar de los ácaros que están en el ambiente. Son organismos, entre comillas, simples, porque
Si bien es cierto, comparados con nosotros tenemos muchos microorganismos que son simples, hay que reconocer que ya al estudiarlos pues tienen bastante complejidad. Lo llamamos simples porque comparados a las bioquímicas que llevamos nosotros a cabo en nuestras células, pues ellos hacen mucho menos. Entonces podríamos verlo así, pero realmente hay que ser humildes y hay que reconocer que los otros organismos también tienen procesos bastante complicados. Entonces, Sarcoptes scabiei es el ácaro que produce la sarna y es un padecimiento en donde la persona tiene un picor, un escozor, una picazón, como lo quieran llamar, exagerada en el cuerpo, y esto se produce por la diseminación del ácaro en el interior de la piel. Entonces funciona también como un parásito. Consume la queratina de la piel, va formando surcos en la piel, va avanzando y va produciendo escíbalos. Escíbalos son las heces que va defecando este ácaro. Entonces, produce un proceso alérgico por sus escíbalos y además va poniendo huevos. Entonces, esos nuevos huevos van abriendo más surcos y al final toda la piel se llena de estas manchas rojitas que se relacionan con los surcos o los pasos por los que ha transitado Sarcoptes scabiei. La persona se rasca tanto que se lesiona y de ahí surgen las infecciones secundarias a la piel a consecuencia de pues, la primoinfección. Es decir, la primoinfección es la infección primera por Sarcoptes scabiei para este caso. Entonces, todas estas enfermedades que se ven de entrada sencillas, al final tienen mayores complicaciones, como en el caso de que estoy hablando ahorita de Sarcoptes, tiene las infecciones secundarias, que van a causar infecciones en la piel severas. El caso de herpes, que parece sencilla, el problema es que se va y se aloja en el sistema nervioso, y desde el sistema nervioso estoy teniendo recidivas constantes cada vez que hay una afección del sistema nervioso, como por ejemplo el estrés o la ansiedad. La gingivitis, que se puede ver muy sencilla, que está en relación a no cepillarse los dientes, pero genera la formación de la placa, genera sarro, genera la posibilidad de caries. Estamos hablando de presencia de sangre en las encías y la sangre, por definición, es un medio rico, entonces da lugar a mayores infecciones y se puede llegar incluso hasta perder piezas dentales. Sin esto, sin contar la halitosis, es decir, el mal aliento que posee esa persona, y estéticamente la apariencia de sus piezas dentales tampoco es agradable. Entonces estamos hablando de enfermedades que poco a poco parecen al principio muy sencillas, van a ir complicándose si no hay ningún tratamiento. La furunculosis es una infección de la glándula sudorípara por bacterias, en donde pues por los diferentes detritos que se presentan en las glándulas como glándulas exocrinas, hay bacterias que se aprovechan de estos elementos para multiplicarse, pueden generar una especie de taponamiento del poro y de esa manera causar una infección local con pues, la presencia de pus y otros elementos que van a generar pues, dolor, inflamación y que van a ser más propenso al espacio local, o sea, a la glándula sudorípara, para que se dé pues, mayores infecciones. El pie de atleta, pues en este caso es producido por hongos del género Trichophyton. Estos hongos obviamente son de crecimiento, todos los hongos son de crecimiento lento y su muerte también es lenta. Por ende, no es una infección fácil de eliminar una vez ya se ha producido, porque los hongos mueren de manera muy lenta. Entonces, aparte de que el metabolismo va a producir mal olor, también va a producir pues la descamación. Y picor, en ese picor y al rascarse, favorece para que se pueda transmitir hacia otras partes del cuerpo y también el mismo rascarse puede producir, si hay filo con la uña o se rasca con otras cosas, va a producir lesión en la piel que va a dar lugar a infecciones secundarias también de la piel porque va a generar cortes que va a dar acceso a, por ejemplo, a las bacterias de la microbiota de la piel, una vía de entrada para generar la infección.
tenemos el caso de Staphylococcus aureus, lo vimos en el anime, de cómo aprovecha cualquier herida para poder entrar. La candidiasis. La candidiasis o candidiosis es la infección por el hongo Candida albicans. Es el hongo principal que es comensal para nuestro cuerpo. Comensal se refiere a que no causa problema, es un hongo oportunista, porque está en nuestra microbiota fúngica. Acuérdense que tenemos, como son virus, hongos, parásitos y bacterias, cuando hablamos de microbiota nos referimos a todas estas que viven con nosotros, ¿ok? Entonces, Cándida es un hongo, Candida albicans es un hongo. Entonces, dentro de la microbiota fúngica, es decir, dentro de los microorganismos que viven con nosotros, pero de tipo hongo, Cándida es el principal, es el más sobresaliente. Entonces, el problema con Cándida es que depende en dónde nos cause el problema, así lo vamos a padecer. Entonces, por ejemplo, Cándida puede afectar a nivel de la vagina, produciendo candidiosis vaginal o candidiasis vaginal. Y en distintas partes del cuerpo. Todo depende de dónde haya chance para aprovechar, ahí es donde va a causar el problema. Entonces, es una infección que típicamente pues, va a producir una inflamación. Obvio, varía un poquito de acuerdo a dónde esté localizado, así es el daño. Pero típicamente lo que produce es una inflamación, enrojecimiento o eritema y producción de placas de color blanquecinas. Por ejemplo, cuando aparece cándida en la zona oral, una candidiosis oral, lo que vamos a ver es como que si fuera una especie de faringoamigdalitis. Vamos a ver inflamación, vamos a ver enrojecimiento y vamos a ver presencia como de manchas blancas o de como si fuera pus, pero no es pus. Entonces, sino que es un elemento que es producido por el hongo y que es blancuzco. Entonces pareciera como si fuera una faringoamigdalitis. Igual en la mujer va a producir esta salida de secreción blancuzca, ¿ya? Pero no es pus, no es como en otras infecciones vaginales. Entonces, igual, inflamación y enrojecimiento. Impetigo también es una infección de la piel, pero después vamos a hablar específicamente por qué clase de bacterias es causada. La caries también es una infección bacteriana, en este caso es por Streptococcus mutans, y pues se refiere a que el Streptococcus utiliza los azúcares presentes en los alimentos y no al haber cepillado, obviamente, entonces los restos alimenticios se quedan en la boca y cuando entonces la bacteria metaboliza estos azúcares, producen ácidos. Y estos ácidos, entonces, presentes en el esmalte dental, empiezan a erosionarlo, lo empiezan a romper por la acidez misma de este ácido. Entonces, se empieza a perder las capas protectoras del diente, de la pieza dental, permitiendo entrar hasta las partes más profundas de la pieza. Ahora, el problema, ustedes podrían pensar, porque han tenido, lo más seguro es que han tenido, que es una caries, ¿es un problema? Sí, es un problema. Aparte de que aumenta las posibilidades de infecciones locales en la boca, estamos hablando de una vía de entrada a mayor profundidad de la caries. Estamos hablando que la caries puede llegar hasta los nervios y llegar hasta los vasos sanguíneos que irrigan cada diente. Cada diente tiene su propia arteria y su propia vena, aparte de su propio nervio. Por eso es que duelen y por eso es que sangran. Entonces, cuando la caries es tan profunda por la acción del ácido de Streptococcus mutans, entonces las bacterias presentes en la boca tienen un acceso, tienen un túnel para poder llegar a la circulación. Pues una vez llegadas a la circulación, pues dependerá de tu sistema inmune, pero estamos hablando de que están entrando bacterias a través de ese agujero literal, que es una caries, están entrando a través de ese agujero hacia la circulación. Entonces, es un problema, porque nos va a causar bacteremia. El eritrasma es una infección bacteriana que se presenta también en los pliegues cutáneos. De todas estas patologías, como dije, solo estoy haciendo una conceptualización general, porque después tenemos un documento en el cual
vamos a profundizarlos cada uno. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de que aparte de la producción de un mal olor corporal, como hablamos en el caso del pie de atleta, cuando hablamos del eritrasma, cuando hablamos de todas estas infecciones de la piel, pues van a producir mal olor porque es parte del metabolismo del hongo, de la bacteria sobre nuestros componentes corporales, hay liberación de olores. Y en el caso, por ejemplo, de las infecciones a nivel de la boca, pues también va la misma producción o metabolismo de todas estas sustancias o elementos presentes en la boca, más las bacterias, pues va a producir entonces la halitosis o el mal aliento. Entre comillas, la gente normalmente lo ha tomado como que se te pudre la comida, que no te cepillas y te pudre los restos alimenticios en la boca. Entre que sí y que no, no es que se pudre, se metaboliza, o sea, las bacterias presentes en la boca metabolizan esos restos de comida y pues el metabolismo de esos restos de comida es lo que produce la liberación de olores que pues son desagradables, no son gratos. Entonces también el otro componente que decíamos que aparte de las enfermedades que se producen de manera personal por descuido de asuntos personales, también hay otras enfermedades que tienen que ver con que el asunto es que somos muchos en un espacio pequeño. Eso se llama hacinamiento. El espacio pequeño, entre comillas, relativo al número de personas. Es decir, pues no es lo mismo que yo en este cuarto, que tal vez, no sé, tiene un 5 por 5, no sé, estoy yo solo. Pero, y en este 5 por 5, 200 personas, ¿cómo estarían? Estarían hacinadas. Yo no estoy hacinado. ¿Por qué? Porque el espacio en relación al número de personas es adecuado. Pero cuando yo entonces incorporo un mayor número de personas a un espacio relativo, entonces pueda que, si en este sentido me da negativo, entonces ahí sí voy a tener condición de hacinamiento. Es decir, el espacio es demasiado pequeño para el número de personas. Ejemplo, las cárceles. Si una celda está hecha para 5 personas, 5 reos, y la celda tiene 20 reos, entonces quiere decir que ahí hay condición de hacinamiento. El espacio es demasiado pequeño, relativamente hablando, para el número de personas. Entonces, en esos casos, va a haber transmisión de enfermedades por las condiciones de hacinamiento. No, sí tienen que ver con el aspecto personal, pero más que el aspecto personal es por la condición, en este caso, la condición de hacinamiento. Ejemplo, la tuberculosis. El asunto con la tuberculosis es que si una persona con tuberculosis activa tose, entonces la bacteria se libera al aire. Y quiere decir que si yo estoy compartiendo ese espacio pequeño, relativamente hablando, con esta persona infectada o con estas personas infectadas, no va a ser tanto que yo quiera o no quiera infectarme, es que me voy a infectar porque yo estoy respirando el mismo aire que ellos respiran y en este aire ellos, la persona infectada o las personas infectadas, han liberado a la bacteria. Entonces yo la voy a inhalar y entonces me voy a infectar. Ahora, el asunto con Mycobacterium tuberculosis es que esta tiene una particularidad. No puede ser fagocitada por el tipo de membrana celular que tiene la bacteria. Es un bacilo alcohol ácido resistente, BAR. No puede ser fagocitada, es encapsulada. Lo que quiere decir que yo puedo tener la infección, pero no voy a tener la enfermedad. Y esto depende de mi sistema inmunológico. Si mi sistema inmune está bien, la bacteria se va a mantener encapsulada. Pero en el momento en que mi sistema inmune baje, entonces la bacteria se va a poder liberar del encapsulamiento. Es una bacteria que funciona, es una bacteria intracelular, así se le llama. Quiere decir que es una bacteria que vive dentro de las células y ahí es donde la encapsulan. Pero si mi sistema inmune falla o baja por la razón que sea, por eso es que se estudia mucho con SIDA, con VIH, porque en los casos de SIDA se activa la bacteria porque hay una disminución del sistema inmune. Entonces, sí se va a producir la infección activa. O sea, la infección activa se refiere a que la bacteria se está multiplicando
está causando problemas, etc. Una infección, pero no se dice no activa, solo se dice infección. Una infección no activa, pues se refiere a lo que les digo. Ejemplo, nosotros en el hospital. Vamos al hospital a hacer nuestras prácticas. Y una persona con tuberculosis está ahí, en el ambiente cirugía o medicina hombre. Y tose, libera la bacteria al ambiente. Yo la puedo respirar, pero mi sistema inmune está bien. Entonces mi sistema inmune la va a encapsular. Entonces voy a tener la infección, pero no de forma activa. Solo voy a tener la infección. La infección, el concepto de infección, se refiere a que porto, que tengo, que está conmigo el microorganismo. ¿Ok? Enfermedad es que tengo signos y síntomas. Infección activa es que el microorganismo está llevando a cabo su metabolismo dentro de mí, que en ese momento está actuando, que está trabajando. A eso se refiere una infección activa. Ya casi se nos acaba el tiempo. Vamos a ver bueno, sinusitis es una inflamación de los senos paranasales, pues que los tenemos acá, en esta parte de acá. La tosferina es un tipo de tos convulsa, también se llama pertusis, la tos de los 100 días, tos paroxística, y se refiere a un tipo de tos muy fuerte causado por la acción de esta bacteria que se llama Bordetella pertussis. Es prevenible gracias a la vacuna. Hay vacuna para ello. La influenza, bueno, es un tema bastante largo. Quizá lo voy a dejar hasta acá para darles más explicación después de pertussis y explicarles más tranquilamente sobre influenza, porque ya queda menos de un minuto. En cualquier momento se nos va a cortar.